La última fase, o sea, la fase 2, cuando estábamos avanzando parte de ese contenido, una de las últimas diapositivas de las clases fue la parte de hipersensibilidad. ¿Sí? Creo que sí se entiende que es un hemograma y le miran 100.000 leucocitos. Entonces ya te está volando, ¿cierto? Claro, si ustedes piensan que tienen 100.000 leucocitos, esa médula está hiperfuncionante, ¿cierto? Entonces obviamente ahí yo me quedo con la posibilidad, este paciente tiene algo más, no es una sepsis, o este paciente tiene una leucemia, o tiene un proceso oncológico de por sí, ¿cierto? Porque el sistema inmunológico está reaccionando de forma brutal, ¿sí? Ahora, miren, 200, 1000, 300, 1000. ¿Habrá un tope de leucocitos para decir este paciente ya voló, se va a morir? 1.000.000. ¿La máquina llegará a contar 1.000.000 de células? Puede marcar, o sea, puede llegar a 200.000, 300.000. Una vez yo he visto 400.000, más de eso no he visto. ¿Ya? ¿Ocas? La máquina no va a llegar a contar 1.000.000. Si no me equivoco, la última vez que leí el inserto de un equipo que se llama Mindray, el máximo de conteo era de 500.000. Más allá de eso, la máquina marca valor máximo. ¿Sí? Y hay que hacer un conteo en lámina donde les aseguro que va a sacar más todavía. ¿Sí? Pero clínicamente con el paciente, porque lo que nos interesa el paciente, pues ahí ya me asusté, ¿cierto? Con 20.000, 30.000 digo, bueno, están los sucesos. Pero con 100.000, 200.000, 300.000 digo, ok, este paciente tiene algo malo, no sé qué, pero oncológico es, ¿sí? Ahora, el problema no es ese, porque el problema de lo que es oncológico, ok, lo voy a mandar a hacer un hemograma, lo voy a mandar al laboratorio, por ahí le digo al patólogo que tiene dudas de algo, y el patólogo va a mirar la lámina, te va a decir que tiene más de 200.000, 300.000. Al día siguiente se despiertan por la mañana, lo evalúa nuevamente el paciente, obviamente está descompensado, tiene síntomas sistémicos, pero sus leucocitos siguen elevados y ustedes dicen, ok, hay que echarnos a buscar cuál es la causa. Mandamos una muestra llamamos al hematólogo, el hematólogo dice sí, parece un proceso de leucemia, vamos a sacarle un aspirado de médula ósea, vamos a hacerle un proceso sanguíneo, lo vamos a mandar con el patólogo clínico que se encarga de la parte de citometría de flujo y que me empiece a buscar CDs, ¿se acuerdan? Para que me diga de qué estirpe es esta leucemia, ¿sí? Si es una LLA, si es una LMA, si es una LPA, si es una LC, ¿ok? ¿Sí me entienden, no? Leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica aguda, leucemia promilocítica aguda, leucemia linfocítica crónica, X, ¿ok? Entonces, pero hasta ahí estoy gastando tiempo como médico, ¿cierto? Les aseguro que el paciente llega a 200.000 y este paciente se muere en horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene tantas células que en nuestro cuerpo de por sí el glóbulo blanco va a llegar a un tiempo de vida y se va a morir, ¿cierto? ¿Cuáles son las formas de detoxificación del cuerpo? A nivel renal, a nivel hepático, ¿cierto? Si hay tantos leucocitos, quiere decir de que de alguna forma cuando empiecen a destruirse, todos esos se van a eliminar, ¿sí? ¿Han visto que en la orina yo puedo medir una esteatasa leucocitaria? ¿Lo han visto en micro? Sí. Ya. Pues miden ustedes la esteatasa leucocitaria porque quiere decir que si hay un proceso de una infección urológica, van a haber leucocitos reclutados, van a haber un estímulo de esa enzima, entonces eso quiere decir que yo puedo diagnosticar un examen de orina por una infección bacteriana si es que tiene una esteatasa leucocitaria positiva. Ha habido una activación del sistema inmunológico, ha habido reclutamiento de leucocitos y quiere decir que hay algo que lo está reclutando, un antígeno que probablemente sea un microbio. ¿Ok? Bajo ese mismo concepto quiere decir que gran parte de estos se eliminan por vía urinaria. ¿Sí? Entonces, imagínense un riñón. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. Exacto. Con sus nefronas que pueden estar ahí, acá, no se olviden que son así, enlace ascendente, descendente, con escudo diferente, tal. Y que se llena de todo ese tipo de células. A ver, llena una cañería con un montón de sarro. Se va a tapar, ¿cierto? Eso es un síndrome de lisis tumoral. El paciente empieza a destruir tantas células porque tiene un montón, que lo primero que va a hacer es insuficiencia renal aguda. Te va a disparar la creatinina, te va a disparar la urea y vas a tener un paciente que va a requerir diálisis inmediata, ¿sí? Porque una forma de evitar la insuficiencia renal aguda cuando tienes creatininas, potasios muy altos es hacerle una diálisis de urgencia. ¿Ok? ¿Y por qué básicamente? Porque si el paciente no tiene riñón, se te va a morir, ¿cierto? No va a controlar volúmenes. Entonces, eso por ejemplo es como funciona un
una hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Doctor, en la enfermedad del dengue, creo que también decía, en la fiebre amarilla, que también había inmunocomplejos. Exacto. Porque básicamente es lo que menciona Alison, ¿no? Hay un antígeno, en este caso puede ser el virus del dengue, ¿sí? Y luego un anticuerpo, que se va a formar en mi cuerpo, que lo va a reconocer, antígeno, anticuerpo, unidos, esto es un inmunocomplejo, ¿sí? Ahora, llenen un cuerpo de inmunocomplejos y van a catalogar distintos tipos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, uno de los más comunes también es el síndrome de membrana basal glomerular, que lo verán cuando lleven NEF. Valga la redundancia, síndrome de membrana basal glomerular, se forma un anticuerpo contra el antígeno de la membrana basal glomerular. ¿Sí? ¿Ok? Y ese paciente va a debutar con una insuficiencia renal aguda, que lo va a dejar rápidamente en una enfermedad renal crónica en meses, ¿sí? Y obviamente va a ser requerimiento de diálisis. ¿Ok? Entonces, los pacientes que debutan rápidamente con una falla renal suelen tener una enfermedad autoinmune, que sea una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una glomerulonefritis por inmunocomplejos o más, ¿sí? O, lo más común, lupus. ¿Ok? O sea, así funciona esto. Y la tipo 4, que es netamente la celular, pues obviamente ahí ya participa en los linfocitos, ¿cierto? Linfocitos TCD4 con respuesta TH1, TH17, ahí entra por ejemplo la psoriasis, y la respuesta CTLA CD8. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, allí que estamos viendo todo lo que hemos mencionado ahora, ¿no? Si es que va a haber, o mejor, voy a empezar por abajo, ¿ya? Creo que así se entiende mejor. En la primera imagen, en la de acá, solo viendo eso, ¿qué suponen? Ustedes están llevando clic. Hipotiroidismo de Hashimoto. Sí, una tiroiditis de Hashimoto, ¿cierto? ¿Qué caracteriza el Hashimoto? Anticuerpos anti. Anticuerpos anti los receptores de. Ay, ¿cómo se llama? Tiro. Tiro. Globo. Tiroglobulinas, creo que. Entonces, los hipotiroideos pueden ser hipotiroideos primarios, hipotiroideos secundarios. Si es un hipotiroideo primario, lo más común es que debute con más tiroideas bajas, pero por un tema netamente metabólico endocrino, ¿sí? Hay pacientes que hacen hipotiroidismo por un segundo factor, por ser un hipotiroidismo secundario, porque el primero es una enfermedad autoinmune, que suele ser que tiene anticuerpos contra una proteína normal, que es la globulina, ¿sí? Y debuta luego con otra enfermedad, que es el Hashimoto, y el Hashimoto da hipotiroidismo. ¿Ok? Pero acá sí se entiende lo mismo. Miren. Hay un anticuerpo que se ha formado contra el receptor del TSH. ¿Sí? Este es el receptor del TSH. Por lo tanto, la célula que es normal va a recibir el estímulo del TSH, pero como había un anticuerpo contra el TSH, ya obviamente va a bloquear ese receptor. ¿Cierto? Por lo tanto, le va a quitar su funcionalidad normal a esa célula tiroidea. ¿Ok? Si normalmente debía tener una producción adecuada de T4, pues ya no va a estimularse tanto porque la están bloqueando y va a tener menos cantidad de T4 producida a nivel del sistema. ¿Cierto? Entonces, esa es una forma como yo puedo evaluar la respuesta antígeno-anticuerpo en un cuerpo. ¿Cierto? Eso sería autoinmunidad. ¿Sí? Ahora, cuando yo evalúe la hipersensibilidad, recuerden de que la hipersensibilidad se puede estimular bajo tres conceptos. Uno, reacciones por antígenos propios, ¿sí? Microbios, ya lo acabamos de ver, ¿sí? Y otra, factores ambientales. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las enfermedades ocupacionales? Entonces, si quieren dividirlo en esas tres formas, esas son las tres formas como se estimula la autoinmunidad en hipersensibilidad, me refiero. Antígenos propios, microbios y ambientales. Listo. Ahora, mirando este segundo, ¿alguien puede relacionar qué es eso? Está en su libro, así que simplemente se los he copiado para que luego lo orienten. ¿Dónde hay acetilcolina? Exacto. La acetilcolina es un receptor muscarino, ¿cierto? Y ese receptor quiere decir que va a favorecer de que la placa muscular funcione adecuadamente, ¿sí? Que tenga su proceso de contracción normal.
En un paciente que tiene, como lo dice Alison, miastenia gravis, se va a formar un anticuerpo contra la placa neuromuscular. Neuro, porque la acetilcolina viene de la parte neurológica, músculo, ¿sí? Y este paciente, obviamente, si yo me puedo mover como me estoy moviendo ahorita, que me están respondiendo mis cuádriceps, porque mi cerebro le está diciendo que se muevan los cuádriceps, que se está moviendo mi mano con los extensores de la mano y mis flexores de los dedos, es porque mi cuerpo le está diciendo de mi cerebro, por algún estímulo nervioso a mis músculos, que se muevan, ¿cierto? Si yo estoy hablando es porque de alguna forma u otra mi cerebro está codificando para una señal neurológica que haga que se activen los músculos constrictores de la faringe y los laringotiroideos y más, laringotiroideos y más, para que puedan abrir y cerrar las cuerdas vocales y yo pueda expresar palabras, ¿cierto? Entonces todos mis músculos funcionan bajo un estímulo neurológico. Si tú generas un anticuerpo contra ese receptor o contra esa molécula, lo primero que va a pasar es que voy a perder funcionalidad muscular, ¿sí? Ese es un paciente que tiene miastenia gravis. Empieza a generar tantos anticuerpos contra la placa neuromuscular que primero no va a poder hablar con regularidad, no va a hablar gangoso, ¿cierto? Van a tener que aprender a diferenciar ahí el diagnóstico diferencial de un paciente que está haciendo eso por una placa versus una afasia, ¿no? Porque también las afasias dan que no puedes hablar adecuadamente, ¿cierto? Y luego se van a sumar otros síntomas con el tiempo, porque mientras va a aparecer más tiempo, aparecen más anticuerpos, entonces ya no va a poder moverse adecuadamente, no va a tener fuerza para levantarse de una silla, no va a tener fuerza incluso hasta para respirar, porque los músculos inspiradores, que son los intercostales, tampoco se van a contraer y va a terminar intubado, ¿cierto? Porque el músculo está en todo lado. Entonces así funciona ese fenómeno. ¿Ok? Y este último, la vitamina B12, cianocobalamina. No, es que creo que había una vitamina porque cuando no se podía muy bien cocinar ¿No? Ya por ahí va Alison. no, mira, Neomeloblástica. Sí. La neomeloblástica es cuando hay deficiencia de folatos, vitamina B1, B6, B12. ¿Cierto? B1 es otro nombre. Tía. Tiamina. B6 es ácido fólico. B12, ciano, cobalamina. ¿Sí? ¿Acá? B2, riboflavina. Ya están críticos ya. Lo primero que van a hacer es repasar cuáles son sus vitaminas B porque se las van a preguntar. ¿Ok? Si no, yo en el examen de salud o en el examen de ENAM, ¿ok? Listo. Pero bueno, volvamos a este tema. La vitamina B12 se absorbe a nivel Del estómago e intestino. intestino. Sí, del estómago, pero en algunos dice que En ambos, ¿ya? La vitamina B12 más es gástrico, ¿sí? Pero es por esto, por el factor intrínseco. ¿Se acuerdan? No se produce a nivel gástrico. Ahí viene la razón por la cual cuando a un paciente que lo sometes a una cirugía bariátrica donde le vuelas la mitad del estómago, le quitas también la mitad de células productoras de factor intrínseco y ese paciente va a tener deficiencia de vitamina B12 porque no va a tener cómo captarlo adecuadamente. ¿Cierto? Ya. Pero ese no es el caso, o sea, esto no es una enfermedad de metabólica porque le he quitado mitad de estómago a un paciente. Si se dan cuenta, acá hay un receptor contra el factor intrínseco, ¿sí? Y se ha formado un anticuerpo contra el factor intrínseco. Si hay un anticuerpo contra el factor intrínseco, le va a quitar funcionalidad. Por lo tanto, no va a poder captar esta célula intestinal o gástrica, más adelante, la cantidad adecuada de vitamina B12. ¿Cierto? Entonces, eso va a generar una anemia perniciosa, porque es por deficiencia de vitamina B12, así se llama, anemia perniciosa, seguro lo han visto en fisiología. Y obviamente también más adelante una anemia megaloblástica, porque al no tener folatos en el cuerpo, los glóbulos blancos, perdón, los glóbulos rojos se van a hacer mucho más grandes. ¿Se acuerdan? Está en el proceso de maduración de los glóbulos para que pues, como que estén más en la membrana, ¿sí? Las anemias ferropénicas dan microcitosis, porque es deficiencia de hierro. Si no hay hierro, el glóbulo rojo no se desarrolla con la cantidad de hemoglobina necesaria y se vuelve chiquito. Las anemias crónicas son por pérdidas, por lo general. Si yo vengo sangrando por hemorroides, vengo sangrando por sangrado nasal, epistaxis, y obviamente mi anemia es porque tengo sangrado crónico, ¿sí?
Y la anemia megaloblástica porque no se forma adecuadamente la membrana del glóbulo rojo, porque hay deficiencia de folatos y ese glóbulo rojo crece inmaduro, se hace más grande. El núcleo tampoco desaparece. Exacto, no desaparece a veces. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, es una anemia perniciosa, lo que acabamos de ver. ¿Sí? Las tres son autoinmunes. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, la forma de respuesta es algo parecido a esto, ¿no? Si se forma un anticuerpo, se va a activar frente a un antígeno, se va a activar el complemento, por ejemplo, en el caso del eritrocito. El fagocito va a ir a atacar al mismo eritrocito que es el mismo cuerpo, ¿sí? Que es el glóbulo rojo, y lo va a llevar a la muerte. ¿Sí? Va a ir disminuyendo. Igual, productos derivados del complemento, receptores contra las fracciones constantes de algo, ¿no? De algún tipo de célula, ¿no? En este caso, algún leucocito. Se activa y genera inflamación. Doctor, en este caso sería hipersensibilidad 2. La hipersensibilidad tipo 2, de carácter retardado. ¿Sí? Igual, eso acá lo vamos a ver con más detenimiento. Mira, voy a tratar de explicarles estos sin confundirlos, ¿ya? Porque obviamente como recién están empezando la parte de básicas, cada una de estas las van a aprender con más detenimiento cuando entren a clínicas, ¿sí? Pero por lo menos solo lo que quiero que aprendan es la parte inmunológica. ¿Ok? Anemia hemolítica autoinmune, las famosas AJAI, así se llaman. Cuando lean en su historia clínica, que los manden a hacer sus médicos de clínica, les van a esperar, ¿no? Paciente con AJAI, paciente que tiene anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Este paciente forma anticuerpos que destruyen sus propios glóbulos rojos, en otras palabras, ¿cierto? Esta es la que también se puede adquirir de manera fetal. Se puede adquirir de manera fetal porque tiene carácter genético y a veces también se puede adquirir por forma natural, porque se forma un anticuerpo en el proceso de su desarrollo. ¿Sí? Acá en su mayoría es genético, así que nacen con esto. ¿Sí? Lo más común es que sean mujeres, porque así es más reportada de mujeres. Y van a ver una típica pacientita que tiene su vida normal hasta que llega a la etapa de adulta joven, 19, 20 años, y empieza con anemias con una causa no definida. ¿Sí? O sea, va con el médico, tiene una anemia, y el médico obviamente dice: hay que mandarlo con el hematólogo le hace un hemograma, no mira nada normal hasta el momento, le empieza el tratamiento con hierro, supuestamente si tú lo suplementas con hierro debe formar mayor cantidad de hemoglobina, debe también formar mayor cantidad de reservas de ferritina, la ferritina es nuestra reserva de hierro, y de esa manera, si tiene mayor reserva, la médula ósea va a sintetizar de forma normal más glóbulos rojos y corregimos la anemia, ¿cierto? Esa es la forma como piensa un hematólogo para tratar una anemia de carácter microcítico por deficiencia de hierro, ¿cierto? Pero en este caso, hace eso en primera instancia porque no encontró nada normal, pero ya van 3 meses de tratamiento y la paciente le dice que hace todo lo que le dice el médico dermatólogo, toma su hierro, su sulfato, lo toma junto con vitamina C para que se absorba, pero no está subiendo. Entonces hay que echarse a buscar por qué no está subiendo, porque debería haber subido, ¿sí? Y le haces un estudio un poquito más elaborado, empiezas a buscar otro tipo de síntomas, ¿ok? Le pides una función renal, tal vez la creatinina está un poquito más elevada, y le haces incluso un panel inmunológico, inmunohematológico, mejor dicho, para buscar si hay algún anticuerpo presente, y te das con la ligera sorpresa que sí tiene anticuerpos presentes, IgGs probablemente, porque esto ya es con el tiempo, seguro crónico, y dices: ok, esta paciente pinta para que tenga una enfermedad hemolítica autoinmune, esa es la razón por la cual está baja, que te baja la hemoglobina, ¿sí? Incluso la otra de las formas de diagnóstico de este tipo de pacientes es cuando vienen con hemoglobina 5 o 6, ya en carácter de transfusión, porque se transfunde con menos de 7, con sintomatología, y al momento de transfundir te llaman del banco de sangre y te dicen: ¿sabe qué, doctor? No hay unidad compatible para su paciente. Obvio, si la paciente está llena de inmunoglobulinas G contra algo que está destruyendo su glóbulo rojo, cada vez que yo le hago la prueba de compatibilidad, ¿qué hago? La prueba de antiglobulinas. No busco una inmunoglobulina G. Entonces va a confundir la prueba y va a salir incompatible en todo, ¿cierto? Entonces, obviamente ahí es donde tú sospechas y dices: ok, tiene algo, ¿sí? No sé qué, pero tiene algo, ¿sí? Y así funciona una anemia hemolítica autoinmune. Y básicamente, ¿cómo es? Si tiene inmunoglobulinas elevadas, va a funcionar un proceso de ozonización. Va a reclutar frente al antígeno, que es la membrana del glóbulo rojo, un montón de inmunoglobulinas que la van a empezar a destruir, ¿sí? Carácter, hemólisis y anemia. Esto no creo que lo sepan, pero ¿cómo evalúan la hemólisis de forma aguda? ¿Ustedes? Como médicos. Bilirrubina.
La hemoglobina al final y al cabo tiene que destruirse y parte se elimina por los productos derivados de las bilirrubinas y más, ¿cierto? Las bilirrubinas tienen dos caracteres. Obviamente yo doso bilirrubinas totales y puedo ver si es que es el predominio directo o indirecto, ¿cierto? Bilirrubina directa o indirecta. Todo lo directo es cuando se tapona la vía biliar y no permite que pase la bilirrubina hacia el intestino, ¿sí? Colestasis intrahepática, es decir, colestasis a nivel del hígado, una vesícula biliar llena de cálculos, ¿sí? Colangitis. Exacto, porque no se van a teñir, ¿cierto? Todo eso es de carácter directo, eso no nos interesa por ahora porque no es nuestro tema. Pero el indirecto es cada vez que se destruye una célula del glóbulo rojo, ahí no hay colestasis, así que se va a sintetizar los productos de la destrucción, es decir, se elevan las bilirrubinas indirectas, ¿cierto? Entonces, una forma de ver un patrón de hemolysis aguda es pedirle una bilirrubina al paciente y si está elevado a predominio indirecto, sospechas de hemólisis, ¿cierto? Otra forma es obviamente pedirle algún factor que te dose patrón inflamatorio de destrucción, LDH por ejemplo, ¿sí? Lactato deshidrogenasa, ¿sí? Suele estar elevado, ¿ok? Luego le puedes pedir altoglobina que va a estar normal y más, pero bueno, esos ya son temas de anemia hemolítica autoinmune. Ahora, la PTI, ¿saben qué es? Eso, púrpura trombocitopénica autoinmune. ¿Saben qué es púrpura? Manchas en la Sí, piel. son lesiones purpúricas, lesiones manchas, ¿sí? Eso seguro lo han visto en física. Ahora, la púrpura se produce por una caída de plaquetas. ¿Sí? Las plaquetas son porciones de células, ¿cierto? Empieza con un megacarioblasto que eso sí tiene núcleos, se va descomponiendo en megacariocito y al final se rompe y es una porción de la célula que se formó a nivel medular, la plaqueta, ¿cierto? Y esta no tiene núcleo, ¿ok? La PTI es una enfermedad donde hay trombocitopenia, ¿sí? O sea, las plaquetas van a estar bajas. Ahora, están bajas porque se producen anticuerpos contra las plaquetas que las destruyen. En inglés, HPA es antígeno plaquetario humano. Se forma un anticuerpo contra un antígeno plaquetario humano, que puede ser un HPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay un montón, ¿sí? Pero si hay un anticuerpo contra este HPA, quiere decir que el cuerpo va a empezar a destruir las plaquetas, ¿cierto? Eso es una púrpura trombocitopénica autoinmune. Aunque no lo crean, esto se lo dejo como criterio. Las PTIs, uno supondría, ¿no? Si las plaquetas están bajas hay que transfundirle plaquetas. No. La PTI, si tú la diagnosticas y sabes de qué es PTI, no se transfunde plaquetas a menos que el paciente esté crítico. Porque si el paciente tiene anticuerpos contra las plaquetas, tú le transfundes plaquetas, no las va a destruir igual. Y las va a destruir con más ganas todavía, porque lo estás estimulando, ¿cierto? Entonces tenías un paciente que tenía 70.000 plaquetas, tú dices, ok, hay que corregirlo, hay que transfundirlo, no está bien, lo normal es más de 150.000, lo transfundes, al día siguiente está en 20.000. Te vuelves a asustar, pero ¿por qué sigue destruyendo? Claro, porque tiene anticuerpos presentes. Cada vez que tú lo transfundas lo va a matar. ¿Qué tienes que hacer? Tratar que no tenga anticuerpos, es decir, tengas que mantenerlo con inmunoglobulinas, regularlo con fármacos inmunoreguladores, ¿sí? ¿Ok? Antes de... Tú transfundes plaquetas cuando defines que la causa no es PTI, ¿ya? Así de simple. Si tu causa es PTI, transfundes y siempre va a destruir. Y el día que le pusiste a un paciente con PTI que tenía 20.000 plaquetas, más plaquetas, al día siguiente está con 3.000, ahora sí asústate porque va a sangrar, ¿cierto? Porque el paciente sangra cuando tiene plaquetas menos de 20.000, ¿sí? Por lo general, no siempre. ¿Usted dijo que uno de sus pacientes que tenía también anticuerpos o era un como y le hacía ese tipo de lavado de sangre, también se puede hacer en ese paciente? Sí, en este paciente también podría haber una posibilidad de que se pueda hacer un recambio plasmático terapéutico. Ojo, la medicina no es absoluta. Generalmente siempre antes de hacer eso tenemos que evaluarlo entre los especialistas que estamos a cargo del paciente. ¿Por qué? Porque en ese proceso que yo hago esa centrifugación para quitarle el plasma y con ello el anticuerpo, si es que yo no lo hago adecuadamente, también me voy a llevar por ahí uno que otro eritrocito y otra que otra plaqueta adicional, ¿sí? Así que mi intención era quitar los anticuerpos, pero ya de por sí tenía las plaquetas bajas, así que capaz después del procedimiento termino con las plaquetas más bajas aún, ¿cierto? Entonces el procedimiento trajo beneficio, pero también riesgo, ¿sí? Y empieza a sangrar durante el procedimiento porque empieza a hacer plaquetopenia producto del procedimiento, ¿sí? ¿Ok?
Entonces hay que hacer una evaluación integral antes de, ¿sí? El pérfido vulgar, ¿saben qué es? Es dermatológico, por ahí. Son anticuerpos presentes contra alguna proteína de la placa de Arthur, ¿sí? Desmogleína. ¿Ok? Ese paciente va a ser el típico paciente que se chanca y se empieza a descamar así literal como si le arrancara la piel, ¿sí? ¿Ok? Entonces el pacientito va a venir así con lesiones bien marcadas en la piel, o sea, literal van a ver la piel, carne viva debajo de la epidermis, ¿sí? Porque se les va descascarando a poquitos. Y viene así, apoyos cutáneos, ¿sí? Vasculitis causada por ANCA, ya esto lo van a ver un montón, ¿sí? Sobre todo cuando lleguen a la parte de nefro. El ANCA es el anticuerpo anticitoplasmático, por eso se llama así, anticuerpo anticitoplasmático, ¿sí? Ahora, miren esto. Este es un vaso sanguíneo grande, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se va haciendo más chico, ¿qué le llaman ustedes? Nosotros tenemos vasos sanguíneos de gran calibre, la aorta, de mediano calibre, la humoral, de bajo calibre, la radial, ¿sí? Y van bajando hasta hacerse capilares, ¿cierto? Porque nosotros tenemos irrigación sanguínea en todos los tejidos, ¿cierto? Entonces, imagínense cuando se va inflamando un vaso sanguíneo, ¿qué le llaman? Vasculitis, porque hay algún anticuerpo que está haciendo que se debilite la pared de la arteria o de la vena, ¿cierto? ¿Sí? Generalmente las vasculitis son por ANCA, anticuerpo anticitoplasmático, y ya dentro de nuestro tema médico echamos a buscar si es de carácter citoplasmático puro o periplasmático, perinuclear, perdón. ¿Sí? ANCA-C o ANCA-P. Ahora pónganse a pensar, el riñón filtra porque tiene túbulos renales, más, pero también tiene vasos sanguíneos pequeñitos que ayudan a la filtración, ¿cierto? ¿Cómo se hace la hemocateresis? Igual con los vasos sanguíneos, a nivel del vaso, ¿cierto? ¿Cómo se hace el intercambio de oxígeno a nivel del pulmón? A través de los capilares también, ¿cierto? Entonces, imagínense un paciente que tiene vasculitis, que tiene los vasos sanguíneos pequeñitos inflamados. Ese va a tener dos cosas: o va a tener sangrado por vía renal, ¿sí? O sea, por vía urinaria, o va a tener sangrado por vía pulmonar, hemoptisis, ¿cierto? Y ahí es donde aparecen los dos tipos y grandes. Una es que las hemorragias alveolares y las hemorragias glomerulares, ¿sí? El típico paciente que te viene, doctor, estoy mirando sangre. Ojo, mientras no sea próstata, porque la primera causa en Perú es próstata, ¿cierto? Y es un paciente joven, dices, ok, yo, un paciente joven no va a tener próstata, pero no, 19, 20 años no va a tener próstata. Y que te diga que está orinando sangre, tiene algo que está inflamando sus vasos sanguíneos por estar orinando. O bueno, la otra opción sería que tenga un trauma peniano o algo por el estilo para que orine sangre, ¿cierto? Los cálculos renales también, ¿cierto? Pero de por sí el paciente que tiene ¿cómo? Sangrado urinario, o sea que te dice que está orinando sangre, y aparte ves que tiene la creatinina elevada y más, eso probablemente es autoinmune, ¿cierto? Y así debuta una vasculitis asociada a ANCA. O viene un paciente con hemoptisis, que tiene una hemorragia alveolar, ¿sí? Que se empieza a atorar con su sangre. Obviamente, si es que no defines otra causa, puede ser una vasculitis, ¿sí? El síndrome de Witt-Pasteur, que por eso las mencioné, ¿no? Es el cuerpo antimembranal que pasa glomerular, ¿sí? Este te da dos cosas: problemas renales y problemas del pulmón, también, porque la membrana basal también hay en el pulmón, ¿cierto? La fiebre reumática aguda, no se olviden que es por el ¿qué microbio? Están llevando micro, ¿verdad? ¿No han escuchado la antiestreptolicina, ASO? Sí, sí. ¿Sí? El paciente que de joven tenía mucho problema respiratorio por streptococo, biógenes y más, neumococo. Endocarditis es lo que producía, pero normalmente se apegaba a las válvulas y eso se inflamaba. Y era lo que caracterizaba la fiebre reumática, que inflamaba bastante las válvulas. Creo que también era. Generaba estenosis mitral. Ajá, sí. Eso también lo van a ver. Anticuerpo. Entonces es lo que menciona, perdón, esto es una reacción cruzada, es por un antígeno anticuerpo, producto porque estuvimos expuestos a un microbio, como se les mencioné hace poco, que era el streptococo. Nosotros generamos una antistreptolicina y en el pasar del tiempo el paciente va a debutar con fiebre reumática, ¿sí?
Hoy por hoy ya casi no pasa eso. Antes sí, en la época de sus papás, mamás sí. En estas épocas ya no. Porque en esas épocas no existía el tratamiento con penicilina. Al tratar con penicilina eliminas el estreptococo y evitas la aparición del ácido. ¿Cierto? En esas épocas no los trataban de esa manera. ¿Ok? Por eso luego debutaban con fiebre reumática. Como ahora ya les dan, ¿sí? Mal o bien, ya muy pocas pacientes tienen enfermedad reumática. ¿Sí? O fiebre reumática, mejor dicho. La miastenia grave ya lo hemos hablado, contra el receptor nicotínico de la acetilcolina. La enfermedad de Graves, ¿esto lo han visto? Los receptores de desecho, ¿cierto? Y la anemia perniciosa que ya lo hemos hablado. ¿Verdad? ¿Hasta aquí lo tenemos? 8:45. ¿Ya? Sí. Vamos a acelerar un poquito más el paso. Esto, por ejemplo, es un glomérulo, ¿cierto? Bueno, una membrana basal. ¿Ven cómo esta es la estructura normal? ¿Sí? Y cuando se llena de inmunocomplejo se hace como una pelota ya más aglomerada. ¿Sí? Ya. Acá lo pueden ver, ¿no? Normalmente es así, pero con inmunofluorescencia se ve como todo está inflamado y más aglomerado como pelota, ¿cierto? Ya. Así funciona la membrana de basal glomerular y así la podemos examinar, de hecho. Ya. Esto es todo lo que les he estado comentando. Cuando nosotros evaluamos una reacción de hipersensibilidad, por ejemplo, si es de carácter agudo, acá está la hipersensibilidad tipo 1, solo va a haber un antígeno, un estímulo y una respuesta inicial, ¿sí? En las primeras horas o días. Pero conforme va pasando el tiempo van apareciendo las retardadas, ¿no? Por ejemplo, ahí aparecen los inmunocomplejos, ¿eh? O los anticuerpos libres que quedan presentes en sangre, ¿sí? Por algún motivo. Bueno, ahí tenemos ejemplos de lupus, la poliarteritis nodosa, que son los típicos pacientes que tienen vasculitis, pero es de la arteria, y vienen con como pequeños tumorcitos a nivel de la piel, ¿sí? Por eso se llaman nódulos, poliarteritis nodosa. Y la glomerulonefritis postestreptocócica. A eso también se puede dar, ¿no? Si tienen un niño que es maltratado de su estreptococo que tiene en ese momento, puede debutarles con una enfermedad renal aguda rápidamente. Y es una glomerulonefritis por el mismo estreptococo que lo está infectando. ¿Sí? Ya. ¿Esto para qué es? Para que entendamos más adelante de que todas estas enfermedades que pueden aparecer, ya sea de carácter autoinmune o por estímulo de algún microbio, genera de que se estimulen algunas citocinas y algunos linfocitos. ¿Sí? Sí, la tormenta de citocinas es una de las enfermedades que puede aparecer, pero no me refiero en este grado. ¿Sí? Ahora te lo explico. O sea, obviamente va a haber un estímulo de citocinas en cualquier enfermedad, ¿sí? Tormenta de citocinas es cuando te da proceder de síntomas más sistémicos, ¿ok? Pero sí entendemos, ¿no? Hay una célula presentadora de antígeno, lo que va a trabajar junto con el linfocito comprometido, en este caso el CD4, se reconocen uno al otro y empieza un proceso de síntesis de enzimas proteolíticas con la finalidad de destruir algo, ¿sí? A veces puede destruir el mismo tejido, a veces puede destruir un microorganismo. En este caso, si está destruyendo un tejido es porque esto es autoinmune, ¿cierto? Y la citotoxicidad mediada por linfocitos T son todos los linfocitos T que se estimulan bajo el CTLA, ¿de acuerdo? Y generaban la muerte, porque el CTLA llevaba la muerte celular. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí tenemos este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad autoinmune de la artritis reumatoide es una enfermedad que se genera contra algunas de nuestras células del cuerpo, ¿sí? Ahí es donde hemos evaluado, por ejemplo, la semana pasada el factor reumatoideo, ¿sí? Porque tenemos un factor reumatoideo, el CSP o la anticitrulina, ¿sí? Bueno, citrulina, pero también se llama un anticuerpo anticitrulinado. Que de hecho esos son los dos criterios que nosotros evaluamos según la EULAR, que es la Academia Europea de Manejo de Enfermedades Reumatológicos, donde evaluamos dos cosas, la presencia de un anticuerpo antifactor reumatoideo y una anticitrulina, ¿sí? La esclerosis múltiple, ¿saben qué es? ¿No? La esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune neurológica, degenerativa neurológica. Porque se forma una lesión contra la antígena de la mielina, ¿sí? Y ese paciente obviamente va a tener así, tipo una miastenia, pero el problema ya no es con la placa neuromuscular, es con los nervios, ¿sí? Entonces igual va a tener pérdida de movilidad y más, ¿sí? Y ahí también tenemos las respuestas, que va a ser TH1, TH17. ¿La diabetes tipo 1 es enfermedad autoinmune o no? Sí. Sí, porque no vamos a producir normalmente una insulina, ¿cierto? Se forman unos anticuerpos que atacan las células beta del páncreas, que son los que producen la insulina,
¿Sí? Si no se produce insulina, vamos a tener deficiencia de insulina, tenemos diabetes tipo 1. Con esto se nace, ¿cierto? La enfermedad inflamatoria intestinal, estas son las famosas bowel diseases, así se llaman en inglés, ¿sí? Que son dos, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Básicamente son los pacientes que no tienen hemorroides, porque la primera causa de hemorragia digestiva baja es hemorroides, ¿cierto? Cuando llega por emergencia un paciente que te dice que está yendo al baño y bota sangre, puede ser un hemorroides, ¿cierto? Si tú descartas que no es hemorroides, una segunda causa es que tenga algo autoinmune como una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, ¿sí? Que es una enfermedad autoinmune, generalmente puede ser o bien antígenos propios, eso realmente cuando ustedes leen la bibliografía te dicen si hay anticuerpos presentes que atacan las células intestinales, pero no se sabe netamente es porque varía la microflora, es decir, la microbiota, o si es que netamente se generan daños a nuestros antígenos, ¿sí? Pero tal cual existe. Y también es generada por TH1 y TH17. Y la psoriasis, que ya le hemos preguntado en la fase pasada, pues es una enfermedad igual autoinmune, generalmente de carácter TH17, que son antígenos cutáneos desconocidos, ¿sí? Ahora, ¿para qué es esto? Ah, ya. Hay algo que van a ver en su libro que se llama reacción de Artus. ¿Sí? La reacción de Artus es cuando tú a un ser vivo, que puede ser un animalito, le estimulas un antígeno y como respuesta va a generar un anticuerpo y una reacción dérmica. ¿Sí? Parecido a lo que hacemos con la prueba de la tuberculosis del PPD, ¿sí? Solo que la del PPD es una inmunidad celular tipo 4, ¿sí? Esta reacción de Artus es básicamente de carácter inmunológico y le sirve a los inmunólogos para hacer los procesos de sensibilización, ¿ya? ¿A qué me refiero? Tú puedes ser un niño atópico, el hijito nace con atopía y es alérgico a casi todo, ¿cierto? Al polvo, al polen, a la tierra, etc. ¿Sí? Y una forma para que trate su atopía es sensibilizarlo, o sea, darle pequeñas microdosis de los antígenos a los cuales él es alérgico y cada semana ir aumentando la dosis para que se vaya sensibilizando y ya no sea tan alérgico a eso, ¿sí me dejo entender? Entonces tú le generas una vacuna, que es simplemente un antígeno contra algo. Doctor, es como las pacientes con neurosífilis que los tratan de sensibilizar si son alérgicos a la penicilina o así. Exacto. Exacto, el paciente que es alérgico a la penicilina en el caso de sífilis, obviamente para poder tratarlo es penicilina, benzatínica. Pero si es alérgico, te queda de más que darle macrólidos, ¿sí? Con la posibilidad que no funcione y con la posibilidad que si esté embarazada, a la embarazada pues no le vas a poder dar macrólidos, así que no te queda de otra más que tratarla con penicilina y una forma es ir sensibilizándola, ¿ya? Bajo ese mismo concepto funciona la de Artus, ¿sí? ¿Listo? Entonces de esto trata esto, por ejemplo. Inyección intravenosa de un antígeno, puede ser microbiano o no, y se va a generar un área de induración o eritema en la piel. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a evaluar. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, desde el punto de vista histológico es así, ¿no? Esta es la piel, ¿sí? Se entiende que esta es la epidermis, ¿cierto? Va bajando la dermis superficial, profunda, y miren, en el hipodermis se forman una serie de antígenos que reaccionan con anticuerpos inmunocomplejos y se tiñen de esta manera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces sería 2. ¿Qué? ¿Esto? Hipersensibilidad. Tipo 2. 3 también porque entran en inmunocomplejos, depende del cuál. ¿Sí? Listo. Bueno, sería lo mismo. Ya. Esta parte de aquí, chicos, es importante para que aprendan que las enfermedades de hoy en día se trata de manejar mal llamado inmunoterapia. Ahora les explico por qué. Pero analizamos el gráfico. Tenemos solo el representador de antígeno, tenemos linfocito, tenemos reacción TCR con su complejo, ¿sí? Tenemos señales coestimuladoras o inhibidoras, es decir, CD28, por ahí se aparece un CTLA. Entonces, ¿qué dijeron los grandes científicos? Ok, entonces podemos tratar cada cosa que aparece, ¿no? Entonces, miren, si aparecen citoquinas, puedo yo generar un anticitoquina interleucina 17, ¿sí? En un laboratorio, o sea, un anticuerpo que funcione contra esta interleucina y por lo tanto ya no sigue la cascada, ¿sí? De trabajo. Igual con la interleucina 2, cuando se generó el anti-TNF alfa, cuando se generó el CTLA4, que se acuerdan que era la Batacep, ¿sí? Distintos tipos de fármacos que se generan
contra algo que se está produciendo en toda esta cascada. Lo ¿Sí? que eso no hace propenso al paciente a ciertas infecciones es que lo bloqueáramos. Si bloqueáramos esto, no lo Sí, sí, ahora vamos a ver exactamente a qué te refieres, pero sí, o sea, si tú bloqueas alguna señal que favorece que el cuerpo se defienda frente a algún tipo de reacción, quiere decir que lo estás inmunosuprimiendo, ¿cierto? Ahí vienen los fármacos inmunomoduladores y los susceptibles a infecciones también, ¿ya? Pero se dan cuenta que, por ejemplo, en todo lo que hemos visto, pueden existir fármacos que bloqueen algo, ¿sí? Una integrina, una anti-TNF-alfa, algo, ¿cierto? Ya. Y ahí es donde empiezan a surgir este tipo de cosas, ¿no? Contra la artritis reumatoide empezaron a generar anti-TNF-alfas, porque saben que el TNF-alfa está involucrado. La interleucina ahora en todos los síndromes antiinflamatorios, ¿sí? Interleucina 17 de psoriasis. ¿Se acuerdan que hacer la pregunta del examen? Receptor de interleucina 17 igual psoriasis. ¿Ok? Lupus eritematoso sistémico contra el BAFF, ¿sí? Que bueno, es un receptor de lipocina, de supervivencia y lipocina. Este gráfico de acá nos explica un poco de lo que es el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Les pongo un caso. Imagínense una paciente de 25 años que acude al hospital porque de un momento a otro tiene pérdida de cabello, no sube de peso fácilmente, ha tenido 2 abortos a repetición, ¿sí? Y en este momento tiene enfermedad renal aguda. Eso es lo que la hace ir al hospital. Está orinando con sangre y ya no sabe por qué, ¿cierto? Porque los otros antecedentes ya los pasó. Y así funciona, por ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente que tiene linfocitos T y linfocitos B estimulados, ¿sí? Pueden haber desencadenantes, por ejemplo, ahí dice radiación UV, pero hay algo que genera que se destruyan sus células, ¿sí? Acá les ponen mayor cantidad de antígenos nucleares porque una de las características del paciente con lupus es la formación de anti-DNA de doble cadena. ¿Sí? Perdón. Ahora, los linfocitos se estimulan y producen persistencia intensa de anticuerpos IgG antinucleares. ¿Sí? ¿Ok? Y esos anticuerpos es la causa por la cual también tuvo 2 abortos a repetición. ¿Sí? Su sistema inmunológico está más activo y por lo tanto rechaza todo aquello anormal. ¿Ok? Ahora, depende también en qué momento la encuentres, ¿no? Porque hay pacientes con lupus que tienen sus hijos normal, porque en ese momento que los tuvieron no estaba la enfermedad activa. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, como toda enfermedad, puede tener distintas causas. Uno, ambiental. 2, desde el punto de vista genético, ¿cierto? Que tiene que ver con los antígenos leucocitarios humanos y otro tipo de genes y moléculas. Ambiental, infecciones, tabaquismo y más. El punto es que se modifica algo de la tolerancia o alguna modificación enzimática de alguna proteína que genera una respuesta inmunitaria, ¿sí? Ya sea de carácter T o B. Eso genera todo lo que hemos visto: producción de citoquinas, inflamación, en este caso activación del sinoviocito, porque este gráfico nos está reflejando artritis reumatoide, ¿cierto? Y por lo tanto destrucción del cartílago y hueso a nivel del artritis reumatoide, ¿cierto? Por eso a estos pacientes se les da methotrexato, porque de esa manera regula el sistema inmunológico que no destruye células propias, ¿sí? Este gráfico, por ejemplo, refleja la microbiota, cómo las bacterias son las que estimulan nuestro sistema inmunológico y activan distintos tipos de células que conocemos y hemos estudiado, ¿cierto? Esto, por ejemplo, es la enfermedad celíaca, la enfermedad contra el gluten, ¿cierto? El gluten es el antígeno ambiental. El paciente te dice que consume gluten y genera un anticuerpo antigliadina, ¿sí? Y eso estimula el sistema inmunológico y obviamente le genera la poca tolerancia al gluten, ¿sí? Ok, ¿hasta ahí alguna duda? Para pasar a esta parte que es más rápido. ¿No? Ya, entonces vamos a la parte de alergias. Miren, en la parte de alergias tenemos que entender, como les mencioné, que la respuesta va a ser inicial por basófilos, la segunda por eosinófilos, ¿sí? Y célula comprometida, el mastocito. ¿Ok? Inmunoglobulina comprometida, la IgE, ¿sí? Todo lo que se menciona ahí. Primera exposición a un alergeno, se estimula nuestro sistema inmunológico. Al inicio la célula presentadora de antígeno, célula dendrítica, luego en la parte humoral, linfocitos T, se genera la inmunoglobulina, activa el mastocito, se activa la atracción constante, ¿ok? Del mastocito me refiero. Y cuando hay una exposición repetida al alergeno, pues obviamente se va a estimular nuevamente la cascada y va a liberar más histamina el mastocito. ¿Ok?
¿sí? Y genera la reacción alérgica. ¿Ok? Y la hipersensibilidad inmediata, que es la tipo 1. ¿Ok? Listo. Y esto es lo mismo, ¿no? Lo que les he mencionado en otras palabras. Eso, por ejemplo, obviamente es un basófilo, ¿cierto? Full puntos basofílicos, ¿sí? Y como su nombre lo dice ahí, mira, morfología de los mastocitos, basófilos y eosinófilos, el otro es un eosinófilo. Ahora, ¿cómo le explico esto? Vamos a tratarlo con el asma, ¿ya? El paciente asmático, cuando ustedes avancen a medicina, les van a decir: el paciente asmático es un paciente que genera hipersensibilidad, ¿cierto? Reactividad bronquial. Puede ser un asma alérgico, que es por un estímulo alergénico, ¿sí? Alérgico. O puede ser un asma bronquial tal cual, ¿cierto? El asma bronquial puede ser 1, 2, 3, leve, moderado, severo, ¿cierto? Si tiene el paciente asma bronquial, esto no se elimina, se puede regular de acuerdo al medicamento y de acuerdo al clima, ¿sí? Y el asma alérgico básicamente va a aparecer cuando aparezca el estímulo alérgico, ¿cierto? Entonces esto tenemos que diferenciarlo, porque el asma, la única forma de diagnosticar es con una... Sí, una inspiratoria, ¿sí? ¿Ocas? No es... O sea, yo lo puedo hacer clínico, pero para confirmarlo tengo que hacer eso, ¿cierto? Entonces esos pacientitos que dicen: yo de joven tenía asma y ahora ya no tengo, probablemente solo fue un asma alérgico, no un bronquial, ¿sí? Porque el otro no se modifica, se controla pero no se modifica. Ahora, de que puede ser un asma bronquial leve, sí, por eso no te produce síntomas circulares, pero te da una gripe maltratada y obviamente en ese momento sí se estimula tu bronquio y se te complica tu vida, ¿sí? Ya. Pero ¿por qué les pongo este ejemplo? En sí ya quédense con asma. Porque se acuerdan cuando les hablaba de cómo reacciona el sistema inmunológico. En un vaso sanguíneo se estimula algo, va a generar inflamación, vasodilatación. La vasodilatación es mediada por prostaglandinas, ¿cierto? Si se estimula la llegada de leucocitos, ¿cierto? Estos leucocitos tienen unas células productoras que se llaman leucotrienos, ¿sí? ¿Qué más? La vasodilatación también se estimula por factores activadores endoteliales, ¿sí? O plaquetarios también. Esto se llama factor activador plaquetario. Las plaquetas también, para que estos leucocitos migren acá, tienen un estímulo, ¿se acuerdan? Porque no sé si habrán estudiado, pero hay glicoproteínas que estimulan la síntesis, la llegada de plaquetas, GP2A, GP2B, GP3C, ¿sí? Y de ahí vienen ya las enfermedades netamente de la trombocitopenia de Glasgow y más. Pero el punto de mencionarles eso no es confundirlos, sino decirles: ok, quiere decir que cuando hay un proceso alérgico, yo puedo atacar netamente el proceso de producción de histamina. ¿Cómo? Le doy un antihistamínico, ¿cierto? Si el paciente tiene la histamina alta, le puedes dar cetiricina, le puedes dar clorfenamina, le puedes dar loratadina, le puedes dar levoceticicina si no quieres que se duerma. Pero todos son inhibidores de la recaptación de la histamina, ¿cierto? O evitan la aparición de histamina. 2. Tengo un paciente que tiene leucotrienos elevados en sangre. Perdón, porque se está estimulando el proceso alérgico. Y ahí es donde crearon el famoso Montelukast, que es un fármaco que funciona antileucotrienos. ¿Sí? Entonces también se puede tratar la broncoconstricción con un fármaco específico. También se puede tratar la activación plaquetaria. ¿Ok? Y las interleuquinas ya hemos visto que yo puedo generar un anticuerpo contra una interleuquina específica, ¿cierto? Obviamente, si tengo un proceso alérgico netamente, yo no le voy a dar al paciente frente a una alergia simple un anticuerpo contra la interleucina 3, ¿cierto? Lo único que haría es regular la producción de moco, regular la producción de histamina, cosas sencillas que puedo hacer, ¿cierto? Y a nivel de los eosinófilos también se sintetizan una serie de proteínas que también yo las puedo neutralizar. ¿Ok? Por ejemplo, esto funciona como, ¿se acuerdan de los ITAM? Los receptores tirosínicos. Ajá. Ajá. Y TMS. Entonces esto funciona igual, mira, la inmunoglobulina E se une a la proteína específica, a su receptor, y acá va a haber una serie de fosforilaciones y fosforilaciones que activan o inactivan al ITAM. ¿Sí? Bueno, y participa otra enzima acá importante que es la SIK. ¿Sí? Pero eso le tenía creo que tenía dos, que tenía que ser el linfocito B.
¿Ok? Pero sí se entiende, ¿sí? Listo. Esto también es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, ahí tenemos un mastocito en reposo. Este es su factor, su fracción constante que hemos visto. Cuando se le une el antígeno anticuerpo, se activa la cadena de citocinas, inflamatoria, histamina, y a nivel histológico yo puedo ver esto, ¿no? Una lesión simple, cómo se va extendiendo. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de ver. O sea, es toda una cascada gigante, pero yo puedo tratar cada uno de ellos, ¿sí? Ya sea la producción de histamina, la producción de citocinas, atacar las vías, porque también puedo atacar las vías, ¿sí? Las vías RAS, las vías JNK, acá no hay JNK, ¿cierto? Pero yo puedo atacar las vías, ¿sí? Entonces, si lo quiero resumir de alguna forma, conforme ha avanzado la medicina, al inicio dijeron, bueno, vamos a tratar el síntoma, ¿no? Tiene alergia, tiene producción de histamina, vamos a generar algo que disminuya la producción de histamina. Ahí nacieron los antihistamínicos. La producción de leucotrienos para los asmáticos hay que darle montelukast, ¿sí? Prostaglandinas igual, al mismo sentido. Pero luego se dieron cuenta que podíamos ir incluso a generar señalizaciones y bloqueo de señalizaciones como estas, ¿cierto? Y por ejemplo ahí vienen los trabajos de investigación donde buscan tratar enfermedades desde el punto de vista molecular, ¿sí? Y silenciarlas desde el punto de vista molecular. Ahora, creo que esto sí lo entienden, ahora nos vamos a ayudar. Si el paciente tiene un proceso alérgico, se va a poner rojo, ¿cierto? Va a tener vasodilatación. Va a haber fuga vascular porque de ahí va a salir agua. Exacto. Va a aumentar la permeabilidad, va a salir agua y va a generar edema, ¿cierto? Por eso se hincha. El paciente que hace un edema angioneurótico es un paciente que ha hecho una reacción alérgica severa que se le cierra la garganta, se le inflama tanto que hace un edema, o sea, agua alrededor de la garganta y eso lo tapona y hace que no pueda respirar adecuadamente, termina en intubación, ¿cierto? La broncoconstricción, creo que se entiende, ¿cierto? Paciente asmático que se le va cerrando la parte bronquial por la misma hipersensibilidad y el estímulo de todo lo que hemos visto. La hipermotilidad intestinal, esto también no mencionábamos, pero el mastocito también genera hipermotilidad intestinal, ¿sí? Porque también, obviamente, hay esto, prostaglandinas y leucotrienos en esta zona, ¿sí? Por eso a veces hay pacientes que tienen alergias, sobre todo al gluten, y tienen diarreas, ¿sí? Porque a nivel intestinal es donde está generando todo eso. ¿Hay alérgicos a la lactosa? También, ¿sí? Ahora, ahí esto que has mencionado, te lo menciono rápido, ¿ya? Hay pacientes que tienen alergia a la lactosa, o sea, en otras palabras, son intolerantes a la lactosa, nacieron con esto, ¿cierto? Porque no tienen y no producen enzima de la lactasa, ¿sí? Si no producen enzima de la lactasa, no pueden descomponer la lactosa, por lo tanto no pueden tomar leche o derivados lactosa. Pero nunca han escuchado del paciente, doctor, yo cuando era chiquito tomaba leche de vaca por montones, y ya he madurado, yo soy adulto, ya no puedo. Nada me refiero. Porque la enzima lactasa ya no tiene la misma enzima lactasa que antes, o sea, la cantidad. Pierde funcionalidad, a eso nos vamos, ¿sí? Este paciente nace sin lactasa, ¿sí? Nació así. El otro paciente, su enzima como tal, pierde funcionalidad, es decir, si normalmente, por eso es un ejemplo, ¿no? Yo generaba dos enzimas lactasas para descomponer 2 moléculas de lactosa, genial, funcionaba. Pero ahora cada vez que ingresan moléculas de lactosa, ya no funciona tal cual y digamos solo tengo una, entonces ya no puedo descomponer todo. Doctor, ¿Cierto? hay una pastilla que ayudaba a eso, o sea, que era la misma lactosa que ayudaba al paciente para que pudiera ser tolerante. Sí, A los alergias se les puede dar. a los pacientes depende, como te digo, hay que ver en qué estadio está, ¿sí? Pero generalmente se da a los que tienen deficiencia. Podría sensibilizarse. Exacto, eso tú lo has mencionado. Hemos visto la sensibilización, ¿cierto? Entonces eso quiere decir de que si esta enzima no está funcionando, no olvídate de esto, ¿sí? Esto nació sin lactosa, ¿ok? Si esta enzima no está lo suficiente funcionante, yo no puedo sensibilizar al paciente. Si de a poquito le voy dando lactosa, ¿cierto? Para que se vaya activando su lactosa, ¿ok? Y obviamente pueda ya tolerar por lo menos algunos alimentos, ¿ok? O darle la pastilla netamente, si quieres, ¿no? Para que descomponga. O simplemente darle leche sin lactosa. Darle la leche sin lactosa. Bueno, esto ya es más encima, ¿ya? Porque hay que analizar la ley de Michaelis-Menten y más. Hay que hacerlo a los químicos. Eres muy sabio. Pero el punto se entendió, ¿no? Ya. Bueno, eso no es nuestro tema. Lo que sí nuestro tema es ver esto, ¿no? Y cada una de estas tiene una forma de tratarse. ¿Listo?
ejemplo, esta es una reacción de fase inmediata versus tardía. De inmediata salió una alergia simple, ¿sí? Una alergia simple, por ejemplo, ¿no? Una anafilaxia, una alergia a un alimento, ¿ok? Pero una reacción de fase tardía de carácter alérgico podría ser, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? No es alergia, es anafilaxia. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero es cuando te produces una reacción alérgica que te puede durar un mes. Y tienes lesiones en piel durante un mes. No es el pélvico tampoco. ¿Qué? ¿Qué? Las raras me parecen inmediatamente. No, ahorita. Bueno, ahorita me acuerdo. Dermatitis. ¿Qué? Dermatitis atópica. Bueno, el dermatitis atópico funcionaría como una reacción de fase tardía también. Porque no se desaparece con el tiempo. O sea, el atópico es tardío. ¿Sí? ¿Qué es eso? No, ahorita me acuerdo. Sí, pero bueno, sí se entiende, ¿cierto? Al inicio el pico es agudo porque se desaparece en la primera etapa. Pero si se mantiene de forma crónica, se mantiene el pico, ¿sí? A menos que lo trates. Pero va a desaparecer. ¿No? Urticaria. Ah. ¿Sí? Esa vaina sí. El paciente con urticaria es distinto al paciente con alergia aguda. Porque el paciente con urticaria reacciona de forma aguda, ¿sí? Pero se mantiene elevada su inmunoglobulina G en el tiempo. Perdón. Eso quiere decir de que se hace crónico. Y hay que darle tratamiento por lo menos durante un mes o 3 meses al paciente con urticaria. Porque no desaparecen fácilmente sus reacciones, sus lesiones plenas. ¿Sí? ¿Ok? Bocas. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Sí? Y lo que les mencionaba, miren, apenas se genera algún tipo de factor de necrosis, también se puede generar algo, ¿no? Ahí, por ejemplo, la filagrina es el gen que está comprometido a nivel del cromosoma 1 en el brazo largo y eso genera dermatitis atópica. El asma es la proteína DAN33, que es en el cromosoma 20 en el brazo pequeño y eso codifica para la aparición de asma. ¿Cierto? La vía de las staph, interferones también están comprometidas en el asma. La cadena de los FC, la cadena beta de los FC que hemos visto también están comprometidas en asma. Los pacientes que tienen sensibilización del complejo histocompatibilidad 2, porque también puede ser genético, es en el cromosoma 6, brazo pequeño, también están codificados por asma. Entonces se dan cuenta que el asma tiene múltiples factores genéticos. ¿Sí? Ya, en el asma bronquial, como les mencionaba, esta es la luz bronquial, ¿cierto? Este es el epitelio, simple cúbico, ¿sí? Y obviamente acá es donde se genera la inflamación y se estimulan las células que produzcan más moco, ¿sí? La hacen. Y ahí esta es la última, casi quedamos. ¿Qué están haciendo acá? Acá están tratando al paciente con una antiinmunoglobulina, pues. Bien, si se estimula la inmunoglobulina E, se genera una antiinmunoglobulina E, ¿cierto? Y tratas la antiglobulina E con una inmunoglobulina contra la E, una anti-IgE, ¿cierto? Ya. También le das corticoides para evitar la respuesta inmune y no se cree tanta producción de células y más, ¿sí? Ya. Antes de terminar, lo que mencionaba Alison y con eso termino, ¿sí? ¿Se acuerdan que Alison mencionó? Pero doctor, entonces si yo puedo generar un anticuerpo contra alguna molécula, también la voy a inmunosuprimir, ¿cierto? Ya, eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el hospital. Si tenemos un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, generalmente le damos inmunoglobulina G intravenosa. Lo que están dándole con esta inmunoglobulina G es tratar de regular su respuesta inmune, ¿sí? Para que no se active tanto. ¿Ok? Otra forma de inmunoregularlo es darle corticoides. Si le das corticoides, disminuyes la respuesta de los linfocitos, ¿sí? Si no hay respuesta humoral, el paciente tampoco genera una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Otra forma es darle inmunoreguladores, como los anti-CDs, ¿cierto? ¿Se acuerdan del anti-CD20, anti-CD19? De esa forma evitas el rechazo al trasplante, si el tratamiento es un trasplante, o evitas la activación de una de sus células, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo les mencioné que funciona el anti-CD? Si esta es la célula y tiene sus receptores, el anti-CD hace que esto como que se vuelva ciego, o sea, no va a haber punto de unión. No es que lo elimina, sino que simplemente lo inactiva para que no haya quien se siga uniendo, ¿sí? Como que lo vuelve ciego. ¿Qué más?
O le doy agonistas o antagonistas de las células, de las inmunoglobulinas, perdón, de las citocinas o algo que se produzca, ¿cierto? Por ejemplo, antagonistas de leucotrienos, ahí les he mencionado el montelukast, ¿sí? Agonistas beta-adrenérgicos que favorecen la relajación bronquial porque el paciente asmático tiene broncoconstricción, ¿cierto? Ahí entran el salbutamol, salmeterol y todos los beta-adrenérgicos, ¿cierto? O darle netamente antiinterleucinas contra, ¿sí? Entonces ahora sí, más o menos entienden cómo manejamos al paciente, ¿sí? Ojo, igual les voy a repetir, esto cuando tú empiezas a utilizar este tipo de medicamentos es un manejo integral, ¿sí? Ahora ustedes también están aprendiendo medicina y la parte básica, pero esto es un manejo integral. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente que requiere alguno de estos, en el momento que yo le inicie eso, el paciente es susceptible a infecciones. Más adelante vamos a ver, y en su libro también lo menciona, los gérmenes oportunistas, los que aparecen cuando nuestro sistema inmunológico está deprimido, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un paciente con VIH, ¿sí? Lo empezamos a tratar para regular su carga de CD4, ¿sí? Con antirretrovirales, que pueden ser, de los antirretrovirales podemos tratar antipolimerasa, antiintegrinas, antitranscriptasa, ¿sí? Cualquiera de los que estemos utilizando lo va a inmunodeprimir, ¿sí? Y lo hace susceptible a infecciones para oportunistas, tuberculosis, herpes simple, herpes 8, sarcoma de Kaposi, candidiasis, neumocitis girovechi, ¿sí? Molusco contagioso. Neumocitis carini, Molusco contagioso también. molusco contagioso, El virus del Epstein-Barr también. Epstein-Barr, ¿sí? Que luego lo predispone al linfoma, porque también aparece. Cryptococo, neoformans, ¿qué más? Histoplasma capsulatum, ¿sí? Entonces, todos los oportunistas que puedan aparecer y que van a aparecer cuando yo lo inmunodeprima a un paciente, ¿sí? Por eso lo ideal es que cuando tienen un paciente nefrológico o inmunológico y empiezan con estos tratamientos, el paciente se queda solito en su cuarto y solo le puede entrar la enfermera para colocarle medicación y el médico para evaluarlo, más nadie, ¿sí? Porque mientras más gente se acerque al paciente, nosotros podemos transmitirle incluso un germen, solo con respirar o soplar, Pero ¿cierto? cuando se da de alta, paciente es igual. Cuando se va de alta, tenemos que tratar de mandarlo con una buena carga de leucocitos en sangre. Porque si tú lo sueltas al paciente así nomás con una leucopenia o con una neutropenia severa o moderada, sale del hospital y regresa con un neumococo o regresa con una infección que cae en el ambulatorio, ¿cierto? El paciente no sale de alta a menos que ya tenga un sistema inmunológico fuerte, ¿sí? Y eso ya lo vamos regulando dentro del hospital, ¿ok? Y esa también es la razón por la cual cuando un paciente está inmunodeprimido o está, por ejemplo, por algún motivo X, el médico trata de curar lo que tiene, o sanar lo que tiene y saltarlo fuera, porque el hospital es un netamente contaminado, es un lugar netamente contaminado. Mientras más tiempo lo tengas, se te va a infectar, ¿sí? Sobre todo si es un adulto mayor y más, ¿ok? ¿Listo? Pero bueno, sí sabían lo de los oportunistas, está bien, creo que eso es justo lo que vamos al siguiente. Miren, este es el neumocitis, ¿no? Ya, vamos a llegar hasta ahí, porque tengo que hablar de algo con ustedes en 15 minutos, ¿sí? Eso es lo que tal vez no les va a gustar, ¿sí? Pero tengo que decírselo así. ¿Qué día ha sido? El último día viernes, por el tema que hubo de los exámenes, ¿se acuerdan? Tuvimos que reunirnos entre los docentes, ¿sí? Y bueno, se dijeron distintas cosas, algunas que no estoy de acuerdo, pero al final la deducción fue de que sí, pues todos tienen que ser tratados por igual, ¿sí? ¿Ok? O sea, el mismo examen, me refiero, las mismas condiciones, que estudien lo mismo, qué sé yo, ¿ok? Que en teoría espero que se cumpla. Pero también me reclamaron algo, que me dicen que tengo que quitarles un punto, ¿sí? No a todos. Me dicen de que si es que nuestro contrato de nuestro syllabus es que tiene que haber un examen sobre 16 puntos, ¿sí? 3 puntos de un quiz y un punto por asistencia y participación oral. En primera fase, al darles una prueba de un punto adicional, eso ya era un examen de 21, ¿sí? No estaba de acuerdo, pero de alguna u otra forma, pues tiene razón, ¿sí? Así que voy a tener que quitárselos. No está fácil. ¿Qué? No.
Está fácil. No, ¿Ocas? No. ¿Tienes alguna duda, consulta? Para esto. Dime. Ese punto no puede compensar porque el doctor Johan quiere a sus alumnos por el Congreso. Por eso digo que no estaba de acuerdo. ¿Sí? No saco. Porque. doctor, Llama al sindicato. doctor y Llama al sindicato, maldita.